Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. Creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. La unidad es fundamental para poder evitar lo que divide y, por lo tanto, aquello que hace imposible la vida común. Y si esto es habitual en las familias, entre los matrimonios, con los esposos, lo mismo ocurre con la Iglesia. Unidad no significa uniformidad. Los esposos tienen caracteres distintos, en algunos momentos tienen opiniones diversas, pero tienen que buscar el bien común. Y para buscar el bien común hace falta ceder. Para buscar el bien común hay que escuchar lo que la otra persona te tiene que decir y desde la humildad y ese deseo de no romper la unidad, buscar lo que favorece la vida común. Lo mismo ocurre dentro de la Iglesia. En la Iglesia la unidad se articula en torno a tres principios o tres ejes. El primer eje es que tiene que haber unidad de fe. Creemos en el mismo Dios, en la misma verdad revelada, en el mismo credo. Y si no creemos en el mismo Dios o en aspectos del mismo Dios, si no asumimos el credo tal cual nos fue revelado y enseñado, no podemos vivir unidos. Porque, ¿cómo voy a vivir la unidad con una persona que dijera Jesús no es verdadero Dios o no es verdadero hombre? Nos separaría un abismo, dado que nuestra fe está basada en que Dios es uno y trino y que la segunda persona de la Santísima Trinidad viene al mundo sin dejar de ser Dios, asume nuestra condición humana para salvarnos, muere y resucita, abriéndonos las puertas del cielo. En primer lugar, unidad de fe. La fe basada en ese credo que es lo esencial de las verdades en torno a Dios revelada al mundo. En segundo lugar, junto con la unidad de fe, unidad de sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Son signos sensibles de la gracia invisible. Son los instrumentos que el Señor Jesús ha concedido a su Iglesia para perpetuar su pasión, muerte y resurrección. Mediante los sacramentos, los débiles experimentamos la fortaleza de Dios. Mediante los sacramentos, los débiles experimentamos el amor de Dios y por lo tanto sentimos fortalecido nuestro espíritu. No son nuestras fuerzas, es el Señor, mediante esos signos sensibles de su gracia, el que logra y obra en nosotros la obra de la santidad, de la salvación. Él es el que nos libera. Y por lo tanto, para que la Iglesia se mantenga unida, tenemos que tener los mismos sacramentos que son los auxilios espirituales que Dios nos ha concedido. Si no compartimos esos sacramentos, no compartimos tampoco entonces los méritos de la resurrección y del triunfo de Cristo. Son esos sacramentos los que nos salvan, o es Dios por medio de esos sacramentos por medio de los cuales nos salva. Unidad de fe, unidad de sacramentos.
Y en tercer lugar, unidad de disciplina, que es la disciplina, aquellas normas que se desprenden de esa misión que Cristo encomendó al Papa y a los obispos, a Pedro y a sus compañeros, de apacentar al pueblo de Dios, y que necesariamente están encaminadas a iluminar nuestra conciencia, a ayudarnos a vivir coherentemente nuestra fe, y que tienen que ser iguales independientemente del lugar en el que te encuentres, sea Europa, sea América, sea África, Oceanía, estés donde estés, son las mismas disciplinas, las mismas normas que se desprenden de la verdad natural y de la verdad revelada, y que tenemos que vivir todos los cristianos. Normas como, por ejemplo, el saber que el matrimonio es indisoluble. Normas como, por ejemplo, el saber que para poder recibir al Señor tengo que estar en gracia de Dios, no puedo estar en pecado mortal. Normas que son de cumplimiento obligatorio para todos los cristianos católicos. Por lo tanto, pidamos al Señor que la Iglesia se mantenga unida, porque el Papa y los obispos no son los dueños del depósito de la fe, son los custodios. Con cuánta insistencia el Papa Benedicto XVI nos los recordaba, que ellos son como los restauradores que hay en el Prado o en cualquier otro museo importante. ¿Cuál es la obra del restaurador? No rehacer la obra, sino sacar a la plenitud de la luz esa obra que, con el paso de los tiempos, ha ido adheriéndose al lienzo suciedad, o se ha ido pegando al mármol suciedad, y el restaurador lo que tiene que hacer es conservar bien esa obra para que reluzca como cuando el autor la creó. Conservemos la unidad, unidad de fe, unidad de sacramentos y unidad de disciplina, porque solo de esa manera podremos vivir unidos. Y estando unidos, la Iglesia será luz en medio del mundo. Pero como dijo Cristo, un reino en guerra civil va a la ruina. Si no estamos unidos en torno a estos tres ejes, la Iglesia irá a la ruina, dejará de ser sal de la tierra y luz del mundo. Dios es el Señor, es el buen pastor, y nosotros somos sus ovejas. Tenemos que escuchar su voz y dejarnos guiar por la voz de aquellos que Él puso para que, como asalariados suyos, fueran instrumento suyo en el mundo. Pidamos al Señor que la Iglesia se mantenga unida, siendo fiel a la verdad natural y a la verdad revelada. Que el Señor nos ayude.